Hola, buenas noches. Yo soy Jaime Bailey. Muchas gracias a América Televisión por permitirme entrar a sus hogares. Hoy es domingo 15 de mayo. Papá, donde quiera que estés, feliz día. Te queremos y te extrañamos mucho. Los dos domingos pasados he intentado demostrar en este programa que el señor Ollanta Humala fue el autor intelectual del golpe militar fallido contra el presidente Toledo en enero de 2005. Hoy voy a intentar demostrar que el señor Ollanta Humala dio desde Seúl, humillado porque lo habían dado de baja, la orden a su hermano Antauro para que ejecutase en efecto dicho golpe subversivo, antidemocrático contra el presidente Toledo. El día que, cumpliendo las instrucciones precisas que le había dictado desde Seúl su hermano Ollanta Humala, Antauro Humala y su batallón de reservistas golpistas emboscaron una comisaría en Andahuaylas, matando a 4 policías, ese día Antauro Humala, el golpista, y me ratifico, Antauro Humala, el golpista, y no tengo temor alguno de que el golpista Antauro Humala me enjuicie por llamarlo golpista, Antauro Humala quiso capturar el poder violentamente, cumpliendo las órdenes que le había dictado desde Seúl su hermano Ollanta Humala, que estaba humillado porque el presidente Toledo le había dado de baja, lo había expulsado del ejército. En aquel momento Ollanta Humala tenía apenas 41 años y ocupaba el rango de teniente coronel. Como el presidente Toledo se hartó de que Ollanta Humala pidiera el golpe en su periódico Ollanta los 3 años precedentes al golpe militar fallido de Andahuaylas, el presidente Toledo dio de baja a Ollanta Humala. Y Ollanta Humala se molestó en Seúl y quiso dar de baja, mediante golpe militar ejecutado por su hermano Antauro, al presidente Toledo. Esto fue lo que dijo el día que dio el golpe militar en Andahuaylas, hace apenas 6 años. Antauro Humala, como si leyera el libreto que le había dictado desde Seúl su hermano recién expulsado del ejército, Ollanta Humala. La reserva solamente reacciona en ocasiones históricas, como en la defensa de Lima, como en la campaña de la Breña, y ahora pues hay tanto abuso, tiene que reaccionar en cumplimiento al juramento de fidelidad de la bandera. Bueno, digo, fidelidad a la nación, no al gobierno. Cuando el gobierno traiciona a la nación, el soldado peruano educa a ese gobierno traidor y lo patea, lo golpea, por educación, pedagogía política. Además, también estos licenciados, cuando se licenciaron, juraron volver a tomar las armas cuando la patria lo requiera. Consideramos que ante tanta tradición ya lo requiere. Hemos hecho eso simplemente. Ahora, si eso para el gobierno es un delito, obviamente, pues son unos zampones, nosotros tenemos que combatirlo. La lógica del golpista Antauro Humala era: el gobierno de Toledo es traidor, por consiguiente el gobierno de Toledo ha perdido legitimidad, por lo tanto se justifica el golpe contra el gobierno traidor y legítimo de Toledo. Esto era exactamente lo que los 3 años anteriores a ese día del golpe venía diciendo el periódico Ollanta cada 15 días en el Perú. Y esto es exactamente lo que dijo desde Seúl después del golpe, pero el mismo día del golpe, Ollanta Humala, que el gobierno de Toledo era traidor, que el gobierno de Toledo había perdido soberanía, que el gobierno de Toledo carecía de legitimidad y que por lo tanto se justificaba la insurgencia popular. Entiéndase, el golpe militar, la captura de una comisaría en Andahuaylas y la muerte de 4 policías. El día del golpe, Antauro Humala, cumpliendo órdenes dictadas expresamente por su hermano Ollanta Humala desde Seúl, repetía, como si estuviera leyendo un libreto, lo que el periódico Ollanta había venido exigiendo en tono inflamado los 3 años precedentes, es decir, que Toledo era un traidor y que había que darle un golpe al traidor de Toledo. Ojalá que estos zampones entren en cordura y
renuncie Toledo. Inmediatamente nosotros le ponemos las armas y nos sometemos a la justicia peruana. Esto es lo que el periódico Ollanta venía diciendo exactamente los 3 años anteriores a ese día del golpe en Andahuaylas. Y esto es exactamente lo que Antauro Humala dijo en Andahuaylas y luego por teléfono Ollanta Humala dijo a radioprogramas. Exactamente, plena coincidencia. Toledo es traidor, Toledo no tiene legitimidad, se justifica el golpe o la insurgencia popular. Yo he afirmado que Ollanta Humala es el autor intelectual de ese golpe militar fallido en Andahuaylas. Pero hasta ahora yo no había podido probar que en efecto Ollanta Humala desde Seúl, molesto porque lo han votado del ejército por golpista, llama a su hermano Antauro y le dice es el momento de dar el golpe. Toledo me ha dado de baja, vamos a dar de baja a Toledo. Es el momento de actuar. Antauro da el golpe. Yo he afirmado esto, pero no encontraba las pruebas fehacientes, irrebatibles, que demostrasen que mi afirmación tiene fundamento, tiene asidero real. Pues esta es una primera prueba, es el testimonio de Antauro Humala el día que da el golpe, hace 6 años y pocos meses en Andahuaylas. Testimonio que no está trucado ni manipulado, en el que Antauro Humala dice que la orden de dar ese golpe se la dio su hermano Ollanta. Veamos. Esto ha sido cogido por orden expresa del comandante Ollanta. Él me dijo, Antauro, nosotros somos etnocaceristas, nuestro patrón es Cáceres, y recuérdate que el último ejército de la Breña, el cuarto ejército de la Breña, luego del desastre de Huamachuco, se organizó acá. Y es el que sale, hace la guaripampeada y libera a Lima. Entonces me dijo, no sé qué haces, pero tiene que ser históricamente Andahuaylas. No lo digo yo, no digo yo de una manera antojadiza, arbitraria, que Ollanta Humala le dio la orden a Antauro para dar el golpe. Lo dijo Antauro el día del golpe. Lo acaban de escuchar. Antauro dijo, la orden expresa me la ha dado mi hermano Ollanta y me ha dicho que tenemos que dar el golpe en este lugar porque históricamente en este lugar Cáceres dio la batalla tal. Así es que Antauro es el momento de la guarimpampeada. ¿Qué se entiende por guarimpampeada? Bueno, es una manera procaz, vulgar, de capturar una comisaría, matar a 4 policías y tratar de tomar el poder por las armas. ¿Qué se entiende por guarimpampeada? Yo creo que si gana Ollanta Humala, su gobierno sería la guarimpampeada, en el lenguaje cuartelario, matonesco de su hermano Antauro. Pero si no escucharon con suficiente claridad, escuchemos de nuevo a viva voz al golpista Antauro Humala el día que ha capturado una comisaría, una estación policial en Andahuaylas, hace apenas 6 años, diciendo que él no ha actuado solo, que él está cumpliendo las órdenes dictadas por su hermano Ollanta. Esto ha sido cogido por orden expresa del comandante Ollanta. ¿Queda claro? Antauro Humala da el golpe. En el momento de dar ese zarpazo contra la democracia, dice, el día, el lugar han sido escogidos por el comandante Ollanta, ante quien él se subordina. De modo que clarísimamente, por testimonio del propio golpista, queda en evidencia que el autor intelectual de ese acto de barbarie contra la democracia peruana que costó la vida a 4 policías es Ollanta Humala, que desde Seúl, furioso porque lo han votado del ejército por golpista, llama a su hermano y le dice, da el golpe. Por si no ha quedado suficientemente claro, veamos el siguiente video. En ese sentido, yo respaldo la acción política de mi hermano, que es una insurgencia popular. De manera que tenemos al golpista en Andahuaylas, Antauro Humala, diciendo, la orden me la dio
expresamente el comandante Ollanta, que me dijo aquí y ahora es donde tienes que dar el golpe contra Toledo. Y luego tenemos que unas horas después desde Seúl, Ollanta Humala no dice que reprueba o condena el golpe, dice que respalda la acción de su hermano, que llamó acción viril, y que dice que respalda la insurgencia popular de su hermano, o sea, el golpe militar. Pero por si no ha quedado suficientemente claro que Ollanta Humala le dio la orden del golpe a su hermano Antauro, escuchemos esta otra prueba contundente y demoledora que demuestra que Antauro actuó cumpliendo las órdenes de su hermano Ollanta el día del golpe militar. Mire, ahí la orden del comandante Ollanta es levantado en armas el ejército reservista no cacerista. ¿Queda claro entonces? Yo afirmé que Ollanta Humala es el autor intelectual del golpe de Andahuaylas contra la democracia peruana perpetrado hace 6 años. Y hoy hemos demostrado con 2 pruebas, con 2 testimonios del golpista Antauro Humala, que en efecto la orden expresa se la comunicó su hermano Ollanta Humala desde Seúl. Por consiguiente, el golpista Antauro Humala fue en efecto el ejecutor, el autor material de ese golpe, de esa sonada, de esa emboscada subversiva que costó la vida de 4 policías. Pero el autor intelectual fue Ollanta Humala. Y no lo digo yo, lo ha dicho y 2 veces, y el día mismo del golpe, su hermano Antauro. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa, soy Jaime Bailey, muchas gracias por acompañarnos esta noche y muchas gracias a América Televisión, el canal más influyente del Perú, por permitirme entrar a vuestros hogares. Hace 6 años, en Andahuaylas, los hermanos Ollanta Humala, que estaba en Seúl, y Antauro Humala intentaron destruir la democracia peruana, entonces presidida por Alejandro Toledo. La orden del golpe la dio Ollanta Humala desde Seúl porque estaba molesto, dado que lo habían expulsado del ejército, una decisión perfectamente legítima que había tomado el presidente Toledo y que había ejecutado el comandante general del ejército, Luis Muñoz Díaz, como consecuencia de la larga y viciosa campaña golpista que Ollanta y Antauro habían desatado en el pasquín llamado Ollanta los 3 años precedentes al golpe de Andahuaylas el 2005. Cuando ocurrió el golpe de Andahuaylas, el discurso de Antauro Humala era sospechosamente parecido, si no idéntico, a las proclamas que desde Seúl, aplaudiendo el golpe y felicitando a los golpistas, decía su hermano Ollanta, que era quien le había dado la orden del golpe. Veamos qué decía Antauro y luego qué decía Ollanta para que noten ustedes cómo parecían ambos estar actuando coludidos, en complicidad, como si estuvieran leyendo un mismo libreto que había escrito desde Seúl el golpista encubierto, agazapado, Ollanta Humala, el autor intelectual del golpe que su hermano Antauro perpetró en Andahuaylas matando a 4 policías. Esto era lo que decía Antauro Humala, el golpista, el 1 de enero de 2005. Ustedes de los que están acá son muchachos, la mayoría no tienen más de 22 años, son ex soldados del Perú, no son pirañitas, no son ladrones, no son avijeos, son ex soldados inclusive que han luchado en la guerra del Cenepa y el Estado los ha abandonado. Es decir, que el golpista Antauro Humala exaltaba, glorificaba, elogiaba a su batallón de golpistas, asesinos, y decía que eran honorables soldados del ejército o ex soldados. Horas después, desde Seúl, donde había sido destituido como agregado militar
y había sido pasado deshonrosamente al retiro por golpista. ¿Qué decía Ollanta Humala? Algo bastante parecido a lo que, siguiendo sus instrucciones, había dicho su hermano Antauro. Veamos. Claro, la diferencia es cuando se utilizan armas. Claro, es que son reservistas, son militares. Han combatido, ¿no? Si fueran escritores se rebelarían con la pluma. Si fueran curas en su sermón del domingo, ¿no? Ellos son militares, eso es lo que saben hacer. Queda claro entonces que ambos hermanos, primero Antauro en Andahuaylas y luego Ollanta Humala en Seúl, reivindicaban a los golpistas y hablaban de ellos no como golpistas, no como asesinos de 4 policías, sino como militares, y exigían respeto a esos militares que se habían sublevado contra la democracia de Alejandro Toledo y que habían capturado a una estación policial de Andahuaylas, tomando como rehenes a 70 y tantos policías, 4 de los cuales perdieron la vida en ese golpe militar fallido. Ultrajando la memoria de esos 4 policías asesinados, el capitán Carlos Caguana, el teniente Luis Chávez, el suboficial Abelardo Cerrón y el suboficial Ricardo Rivera, el señor Ollanta Humala tuvo la desvergüenza de llamar a los golpistas asesinos de esos 4 policías patriotas. El problema es que puede parecer subversivo ahora, pero viéndolo en un proceso histórico, ¿no? No son subversivos, son patriotas, son gente que está tomando una actitud viril, ¿no? De defenderse porque han sido estafados por este gobierno que defiende el Premier. No, señor Ollanta Humala, se equivoca gravemente y agravia la memoria de esos 4 honorables policías y agravia a sus familiares. Quienes mataron a esos policías no son patriotas, son golpistas, son delincuentes, son criminales, son asesinos y cumplían órdenes que usted le había dado al golpista de su hermano Antauro, y por lo tanto usted tiene responsabilidad moral en la muerte de esos 4 policías que murieron vilmente emboscados por esa banda de ampones golpistas al mando de Ollanta Humala desde Seúl y al mando de Antauro Humala en Andahuaylas. Veamos imágenes de esos cadáveres desparramados, de 4 dignos, valerosos agentes de la ley, hombres jóvenes que hace 6 años fueron asesinados por los golpistas, a los que Ollanta Humala, el mismo día del golpe, el mismo día de ese crimen abyecto, llamó patriotas. Acá vemos a los policías que han sido acribillados a balazos. Esos 4 policías tenían esposas, tenían hijos. Esos 4 policías que fueron asesinados por Antauro Humala y su banda de golpistas en Andahuaylas tenían nombres, tenían uniforme, eran agentes de la ley, representaban la democracia y la legalidad y fueron asesinados cruelmente. Y yo exijo respeto a su memoria, y quienes tuvieron responsabilidad moral o material en la muerte de estos 4 honorables policías deben unas disculpas a la nación. Primero deben un perdón a los familiares de estos 4 policías y segundo deben pedir perdón al pueblo peruano por haber dado un golpe militar contra un gobierno democrático y por haber matado a estos 4 policías. Veamos los rostros de estos 4 policías, que en paz descansen. El capitán Carlos Caguana Pacheco, asesinado por los golpistas al mando de Ollanta Humala y Antauro Humala hace 6 años, que en paz descanse. El teniente Luis Alex Chávez Vázquez, asesinado por los golpistas de Ollanta y Antauro Humala hace 6 años, que en paz descanse.
el suboficial Abelardo Cerrón Carvajal, asesinado por los golpistas al mando de Ollanta y Antauro Humala hace 6 años, y el suboficial Ricardo Rivera, cruelmente asesinado por los golpistas al mando de Ollanta y Antauro Humala hace 6 años. Yo le ruego al señor Ollanta Humala que pida perdón, que reconozca su error, que reconozca que él le dio la orden a su hermano Antauro de dar ese golpe militar hace 6 años en Andahuaylas, que reconozca que entonces no era un demócrata, que entonces era un golpista, y que pida perdón, no a mí, a los familiares de estos 4 policías que murieron como consecuencia de la orden que Ollanta Humala desde Seúl le dio a su hermano golpista Antauro. Estos 4 hombres que murieron hace 6 años en Andahuaylas, con toda probabilidad estarían vivos hoy, y sus familias merecen respeto. Y cuando Ollanta Humala le miente al país y dice que no tuvo ni arte ni parte en el golpe de Andahuaylas, está ultrajando la memoria de estos policías caídos en acción y está ofendiendo y agraviando a los familiares, a los deudos de estos policías asesinados, porque realmente es insultante para los familiares de estos policías, del capitán Caguana, del teniente Chávez, del suboficial Cerrón y del suboficial Rivera, que Ollanta Humala, a quienes mataron a estos 4 policías, los llame patriotas, como en efecto desde Seúl hace 6 años, y solo hace 6 años, Ollanta Humala los llamó, y los llamó así, patriotas, a los golpistas asesinos de estos 4 policías. No son subversivos, son patriotas, son gente que está tomando una actitud viril, ¿no?, de defenderse porque han sido estafados por este gobierno que defiende el Premier. Yo deploro estas palabras del señor Ollanta Humala. Señor Ollanta Humala, matar policías no es una actitud viril. Señor Ollanta Humala, dar un golpe de Estado contra un gobierno democrático no es una actitud viril. No son patriotas quienes mataron al capitán Caguana, al teniente Chávez y a los suboficiales Cerrón y Rivera. Son delincuentes, son asesinos. Usted le debe unas disculpas a los familiares de estos 4 policías. Y si usted quiere que le creamos que ahora es un demócrata y no un golpista, usted tiene que pedirle perdón, primero a los familiares del capitán Caguana, del teniente Chávez y de los suboficiales Cerrón y Rivera, y segundo, a los peruanos de bien que creemos en la paz, que creemos en la legalidad, que creemos en la democracia y que creemos que a los policías se los respeta, no se los mata, y quienes los matan no son patriotas, son delincuentes. Regresamos después de la pausa. Hoy es domingo 15 de mayo, bienvenidos de vuelta al programa. Gracias a América Televisión por permitirme entrar a sus casas. Para mí es un honor estar en este canal y para mí es un privilegio que ustedes me honren acompañándome con su sintonía. Espero estar a la altura de las circunstancias. Cuando Ollanta y Antauro Humala tramaron y ejecutaron hace 6 años el golpe militar fallido en Andahuaylas, Ollanta Humala desde Seúl no solo leyó una proclama aplaudiendo y felicitando el golpe y llamando patriotas a los golpistas asesinos, Antauro Humala no solo dijo no una sino 2 veces que la orden de dar el golpe se le había dado expresamente el comandante Ollanta Humala desde Seúl, pero Ollanta Humala se rehusó a acatar la orden que le había dado su comandante general, Luis Muñoz Díaz, que era pasarlo al retiro, darlo de baja. Y él dijo,
que él se negaba a obedecer la orden de su superior, que provenía de una orden a su turno del presidente Toledo. Él dijo: yo no acepto que me den de baja, yo me considero un oficial en actividad. Pero es interesante escuchar lo que dice Ollanta Humala en Seúl y luego cotejarlo con lo que dice Antauro Humala, de modo que se comprenda que lo que ambos decían era virtualmente el mismo libreto. Esto es lo que dijo Ollanta Humala, que estaba furioso porque lo habían votado del ejército por golpista y que por eso le ordenó a Antauro que le diera un golpe a quien lo había votado del ejército, a Alejandro Toledo. Yo me considero oficial en actividad, debería estar en actividad y él debería estar en retiro. Pero la legalidad que usted me habló pone las cosas al revés, pues, ¿no? Acá, ahora los que fueron los generales montesinistas están comandando a la institución, ¿no? Y los que defendimos la institución estamos fregados, nos votan del ejército, ¿no? Este es exactamente el origen del golpe de Andahuaylas. Ollanta Humala estaba humillado porque lo habían votado del ejército. Y como Ollanta Humala estaba iracundo porque lo habían despedido por golpista del ejército, llamó a su hermano Antauro y le dijo: es hora de votar del poder a Alejandro Toledo. Cuando Antauro, obedeciendo las órdenes que le dictó desde Seúl su hermano Ollanta Humala, dio el golpe fallido en Andahuaylas, fíjense con qué insolencia, con qué procacidad aludía a los policías que estaban tomados como rehenes en una comisaría de Andahuaylas. Ahorita están invitando a retiro a los oficiales que se sublevaron contra Montesinos, Ollanta Humala y los del 13 de noviembre. ¿Y quiénes lo están invitando a retiro? Los que se echaron a Montesinos. Todo el mundo está al revés. ¿No hay aquí una coincidencia sospechosa entre lo que dice Antauro Humala dando el golpe en Andahuaylas y lo que dice desde Seúl por teléfono Ollanta Humala? Es exactamente lo mismo. Ambos dicen: es injusto que un general montesinista haya pasado al retiro a Ollanta Humala. El mundo está al revés. Por lo tanto, hay que darle el golpe a Toledo, que es el que ha dado la orden de que despidan del ejército a Ollanta Humala. Los dos decían exactamente lo mismo porque los dos estaban actuando, operando apandillados, coludidos, en complicidad. Y Antauro Humala en Andahuaylas estaba ejecutando las órdenes dictadas expresamente, como él mismo ha confesado, y a confesión de parte, relevo de pruebas, dictadas expresamente desde Seúl por su hermano Ollanta. Antauro Humala llamaba borrachos a los policías que había emboscado y secuestrado, 4 de los cuales asesinó en Andahuaylas hace 6 años. Ahora, por si acaso, los policías están borrachos. No es que han estado borrachos. Y adentro están más borrachos todavía, están privados. Están como Toledo en Punta Sal ahorita, ¿no? Primero, el que da la impresión de estar borracho es el golpista felón de Antauro Humala. Segundo, yo no sé si los policías de Andahuaylas habían bebido alcohol, pero si habían bebido alcohol, eso no justificaba tomarlos como rehenes y ciertamente no justificaba matar a 4 de ellos. De manera que esto demuestra el poco respeto que Antauro Humala y su hermano Ollanta, escondido en Seúl, dándole las órdenes, tenían por los agentes de la ley, por los representantes del orden democrático. Esos policías humildes de Andahuaylas vestían uniforme y cuando un muchacho se enrola en la policía o en el ejército y viste el glorioso uniforme de la policía o del ejército del Perú, representa la ley y no puede venir un golpista que se cree un caudillo iluminado a llamarlos borrachos y a decidir a cuántos de ellos va a asesinar a sangre fría. Eso es una insolencia moral y es una falta de respeto inaceptable para quienes creemos en la democracia. La policía merece un respeto.
Pero desde Seúl, repitiendo como un papagayo o como un loro amaestrado lo que en Andahuaylas decía su hermano Antauro, Ollanta Humala también decía más o menos lo mismo. No decía que los policías de Andahuaylas estaban borrachos, pero sugería que el presidente Toledo, al que él llamaba traidor, de quien decía que no había que reconocer que era democrático, de quien decía que había perdido soberanía y legitimidad y que por consiguiente se justificaba el golpe, porque todo eso lo dijo Ollanta Humala desde Seúl, después del golpe que su hermano Antauro ejecutó, siguiendo sus órdenes expresas. Miren con qué desdén, en qué tono que menoscababa la autoridad del presidente se refería a Ollanta Humala a Alejandro Toledo. El premier está defendiendo su chamba, ¿no? Está defendiendo al presidente, pero el presidente todavía no se manifiesta, no sé si estará despierto. Con lo cual, en Andahuaylas, Antauro Humala decía: estos policías están borrachos como el borracho de Toledo en Punta Sal, y horas después en Seúl, quien le había dado la orden del golpe, Ollanta Humala, más o menos decía lo mismo. El presidente seguro está dormido, entiéndase, seguro está durmiendo una resaca, entiéndase, seguramente está alcoholizado. Los dos decían básicamente lo mismo. Y esta coincidencia no es obra de la casualidad o del azar. Es que Antauro Humala estaba siguiendo las órdenes dictadas desde Seúl por su hermano golpista Ollanta Humala. Antauro Humala, el día del golpe, día que mata a 4 policías en Andahuaylas, tiene el cinismo, la desfachatez, la miseria moral de decir que ese golpe militar, que ese zarpazo contra la democracia peruana y que ese atentado contra la paz que cegó la vida de 4 policías inocentes era un regalo de Año Nuevo y de Navidad para el pueblo peruano. Señor golpista Antauro Humala, los peruanos no queremos esa clase de regalos. Los peruanos exigimos que usted y su hermano Ollanta respeten a la policía, no maten policías, no nos haga esos regalos, por favor. Entonces nosotros creemos que esta actitud es la principal regalo de Año Nuevo y Navidad para el pueblo peruano, para que vean que hay tropas nacionalistas, tropas velasquistas y que defienden a su país. ¿Puede decirse que matar a 4 policías es un regalo de Navidad y Año Nuevo al pueblo peruano? ¿Puede un soldado destituido como Antauro Humala ser tan desvergonzado, tan fascineroso como para darnos de regalo los cadáveres de 4 policías que él y su regimiento de golpistas han asesinado? Un poco más de respeto a la memoria de esos 4 policías caídos. Y para que quede claro, para que no haya dudas de que ese golpe militar ocurrido hace 6 años en Andahuaylas, sí, claro, lo lideró Antauro Humala, pero la orden vino desde Seúl. La orden se la dio el autor intelectual del golpe, el señor Ollanta Humala, y se la dio porque estaba molesto, porque lo habían botado del ejército. Para que quede claro, no lo digo yo, lo dijo al calor, al fragor de la asonada subversiva su hermano golpista Antauro Humala. Prueba número 1. Esto ha sido cogido por orden expresa del comandante Ollanta. Prueba número 2. Ahí la orden del comandante Ollanta es levantado en armas el ejército reservista no cacerista. Son 2 pruebas irrefutables de que el día del golpe hace 6 años en Andahuaylas, sobre la sangre derramada de 4 policías, el capitán Caguana, el teniente Chávez y los suboficiales Cerrón y Rivera, el golpista felón Antauro Humala dijo que él estaba actuando
cumpliendo las órdenes expresamente dictadas desde Seúl por Ollanta Humala. Y para confirmar que en efecto actuaban coludidos, luego de perpetrado el golpe, Ollanta Humala se manifiesta desde Seúl, condena el golpe, repudia el golpe, exige a su hermano que respete la vida de los policías que ha tomado como rehenes. No, esto es lo que dijo el golpista agazapado en Seúl, encubierto en Seúl, de Ollanta Humala. En ese sentido, yo respaldo la acción política de mi hermano, que es una insurgencia popular. Él respaldó el golpe de su hermano Antauro porque él le ordenó a Antauro que diera el golpe. Y él llamó insurgencia popular lo que yo llamo un golpe, una emboscada y un asesinato a sangre fría de 4 jóvenes, valientes, humildes, agentes de la ley, cuya memoria ha sido ultrajada una y otra vez por este par de golpistas. Y yo le ruego a Ollanta Humala que pida perdón por haber sido el autor intelectual de este golpe en Andahuaylas. Le ruego, en honor a la memoria de esos 4 policías asesinados, que se disculpe con los familiares de esos agentes de la ley que fueron abatidos vilmente en Andahuaylas hace 6 años, y por cuya memoria yo exijo respeto, por la memoria de este capitán, Carlos Caguana, que en paz descanse, y por la memoria de este teniente, Luis Alex Chávez, que Dios tenga en su gloria, y por la memoria de este suboficial, Abelardo Cerrón, cuya viuda ha hablado hoy en Perú 21, y por la memoria de este suboficial, Ricardo Rivera, que en paz descanse, por el respeto a la memoria de estos policías asesinados y por sensibilidad con el dolor de sus familiares, Ollanta Humala debe pedirle perdón al pueblo peruano. Estamos esperando que Ollanta Humala se rectifique, pida perdón, reconozca que fue un golpista, que fue el autor intelectual de esa matanza en Andahuaylas, y que se reúna con los familiares del capitán Caguana, del teniente Chávez y de los suboficiales Cerrón y Rivera, y que les pida perdón, y que les prometa que nunca más él va a dar una orden para que su hermano y un grupo de fascinerosos golpistas tomen por asalto una estación policial y maten a 4 honorables agentes de la ley. Estamos esperando, señor Ollanta Humala, que usted pida perdón. La memoria de los 4 policías caídos exige unas disculpas a sus familiares y al país. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy es domingo 15 de mayo. Yo soy Jaime Bailey. Gracias por acompañarnos esta noche. Hace 6 años, Antauro Humala dio un golpe de Estado fallido en Andahuaylas. Murieron 4 policías. La orden de dar el golpe, según ha confesado él y lo hemos comprobado, lo hemos atestiguado esta noche, se la dio su hermano Ollanta Humala desde Seúl. Pero ya primero en el Pasquín Ollanta, que había circulado los 3 años precedentes al golpe de Andahuaylas, el 2005, ya en ese periódico vicioso, subversivo y antidemocrático, se había incitado, se había arengado al golpe de Estado. Y ya Antauro Humala, repitiendo lo que en ese Pasquín, en ese libelo Ollanta, se decía en titulares tremebundos, que había que darle un golpe a Toledo por traidor, Antauro Humala en efecto decía exactamente lo mismo, con toda desvergüenza. Siempre digo que Toledo es sujeto a ser golpeado con todo derecho, porque es un gobierno que ha traicionado a la nación. Que es exactamente lo mismo que luego de producido el golpe de Andahuaylas hace 6 años, dijo telefónicamente desde Seúl Ollanta Humala, que Toledo era un traidor, que había perdido soberanía, que no era democrático su gobierno, que carecía de legitimidad
y que se justificaba la insurgencia popular contra Toledo, entiéndase el golpe militar de Andahuaylas, que acabó con la vida de 4 policías. Antauro Humala no solo pedía el golpe contra el gobierno democrático de Toledo, Antauro Humala pedía que se linchara públicamente, es decir, que se asesinara a Alejandro Toledo, como asesinó él y su horda de golpistas en Andahuaylas a 4 policías hace 6 años. Si linchan a Toledo, también lo aplaudo. Esto era lo que decía el periódico Ollanta el 2002, el 2003, el 2004. Tiro al traidor, abajo el tirano, hay que linchar a Toledo, hay que fusilar a Toledo. Esto desembocó el 1 de enero de 2005 en la asonada golpista de Andahuaylas. No lincharon a Toledo, pero mataron a 4 policías. Y Antauro Humala decía que él quería capturar el poder, que él quería todo el poder. Y por eso, hace 6 años, el golpista Antauro Humala, siguiendo las órdenes dictadas desde Seúl por su hermano golpista Ollanta Humala, intentó capturar todo el poder. Pero él decía que quería todo el poder y no por la vía electoral democrática. Yo quiero las 120 curules, la presidencia, los 14 ministerios, la comandancia de todas las Fuerzas Armadas, el comando de todos los batallones del Perú, el comando de todas las cancillerías. Quiero el poder total para el etnocacerismo y para el nacionalismo en esta colonia llamada Republiqueta Perú. Es lo que quiero. Y es lo que en efecto intentó hace 6 años, siguiendo las órdenes de Ollanta Humala. Capturar el poder, dar un golpe de Estado. Por eso emboscaron una comisaría en Andahuaylas, tomaron como rehenes a 70 y tantos agentes de la ley y mataron a 4 de ellos. Ahora bien, esto sí es grave, porque muy recientemente el golpista felón de Antauro Humala ha hecho una proclama desde la cárcel pidiendo el voto por su hermano Ollanta, lo cual demuestra que han pasado 6 años, pero que políticamente Antauro Humala en la cárcel y su hermano Ollanta Humala, candidato presidencial, siguen pensando más o menos igual, y que si Antauro Humala pide votar por Ollanta Humala es porque ambos en el fondo siguen encubriendo un espíritu golpista antidemocrático. No cabe duda ya de que ambos hace 6 años fueron golpistas. Uno intelectual, Ollanta Humala, y el otro material, Antauro Humala. De buena fe, uno podría decir, quizá Ollanta Humala ha cambiado, quizá hace 6 años era un golpista, ahora se arrepiente y es un demócrata. De ser así, que nos lo demuestre, que pida perdón por haber pedido el golpe contra Toledo, que pida perdón por haber llamado patriotas a quienes mataron a 4 policías hace 6 años, que pida perdón por haber sido el autor intelectual de ese golpe. Si pide perdón y si se reúne con los familiares de esos policías, Caguana, Chávez, Cerrón y Rivera, y pide perdón por haber sido parte de esa felonía, de esa traición y de ese acto de barbarie que cegó la vida de esos 4 policías, tal vez algunos de ustedes le crean que no sigue siendo golpista. Pero mientras no pida perdón, yo no le creo. Y yo creo que los dos, uno en la cárcel y el otro candidato presidencial, no son demócratas. Y son golpistas agazapados, enmascarados. Y por eso el golpista en la cárcel de Antauro Humala pide votar por su hermano golpista Ollanta Humala. El mensaje que les voy a dar ahora es específicamente para explicar el porqué, el motivo en el cual el Partido Etnocacerista Revolucionario Unido va a apoyar abiertamente y con todo lo que esté a su alcance a la candidatura de mi hermano Ollanta Humala. Esta es una declaración emitida muy recientemente desde la cárcel y el golpista Antauro Humala pide votar por su hermano Ollanta Humala. De modo que siguen coludidos, siguen asociados, políticamente son parte de una misma operación
que primero intentó capturar el poder por las armas, fracasaron, y ahora intentan capturar el poder por la vía electoral. Pero si Ollanta Humala llega a ser presidente, yo dejo constancia ante la historia de que yo lo acuso de ser un golpista probado. Yo lo acuso de no ser un demócrata. Si Ollanta Humala llega al gobierno, como Hugo Chávez llegó al gobierno, otro golpista probado el año 98, no se sorprendan después de que Ollanta Humala no actúe como un demócrata y ejerza el poder como un golpista, del mismo modo que el golpista Chávez lo ejerce en Venezuela. No se sorprendan tampoco que si el golpista de Ollanta Humala es elegido presidente por la vía electoral, libere a su hermano Antauro, porque Antauro desde la cárcel le manda saluditos y dice que hay que votar por Ollanta Humala porque él va a liberar a los presos políticos. ¿Quién será el primer preso político que liberaría el presidente Ollanta Humala? Yo sospecho que el preso político, entre comillas, que no es tal, porque es un delincuente, es un criminal y es un golpista, que está esperando su ansiada liberación, es esta joyita, este angelito, Antauro Humala. La candidatura de Ollanta, que es la única que podría implicar a partir del 28 de julio una apertura a las fuerzas populares, a las fuerzas de renovación, entre las cuales se encuentra el Leno Caceres, y que también abriría bastante la posibilidad de la liberación de los presos políticos. Ya, entiéndase bien, cuando él dice abriría la posibilidad de la liberación de los presos políticos, él está diciendo, voten por Ollanta Humala porque si él es presidente, me va a sacar de la cárcel a mí. Antauro se considera preso político. De manera que yo no exagero si digo que si ustedes votan por Ollanta Humala, están votando por un golpista probado, por el autor intelectual del golpe de Andahuaylas de hace 6 años, por alguien que no ha pedido perdón por ese zarpazo contra la democracia peruana, y están votando para darle una gran alegría a Antauro Humala en la cárcel, que va a tener la justificada esperanza de que si su hermano es presidente, lo va a sacar de la prisión. No cabe duda de que estos dos hermanos golpistas, Ollanta y Antauro Humala, fueron educados por su padre Isaac, un viejo comunista, para entrar a la escuela militar, para entrenarse como militares y para dar un golpe. No lo digo yo, lo dice el padre de Ollanta Humala y de Antauro Humala. La carrera militar es una pista directa al poder. Entonces, con 60 hombres armados, yo puedo tomar Palacio. Y para que no queden dudas, cuando le preguntan al papá de Ollanta Humala si él ha entrenado a sus hijos como militares para que den un golpe de Estado, dice sí, pues claro, para eso los metí a ser militares a Ollanta Humala y Antauro, para que den un golpe. Pero me está diciendo usted que formó gente para que dé un golpe de Estado. Gente no. Hijos para que... Los dos hijos, Ollanta y Antauro. Bueno, sus hijos fueron obedientes, sus hijos entendieron el pensamiento golpista del padre Isaac Humala y en efecto se formaron como militares y hace 6 años se coludieron para dar un golpe contra la democracia peruana entonces presidida por Alejandro Toledo. Fracasaron y por eso ambos fueron despedidos del ejército, pero lo intentaron. Trataron de capturar el poder ilegítimamente, destruyendo la democracia del Perú. Y el padre de Ollanta Humala, Isaac Humala, dice que queda poco tiempo, que hay que capturar el poder y que si no se ha podido capturar con 60 hombres armados hace 6 años en Andahuaylas, matando a 4 policías, bueno, ahora hay una oportunidad de capturarlo por la vía electoral, aprovechando la ingenuidad o la desinformación o la buena fe de quienes creen que Ollanta Humala, probado golpista, es un demócrata. Isaac Humala dice, queda poco tiempo, muchachos, tenemos que tomar el poder. Eso es lo que pensé. Entonces, con 60 hombres armados, yo puedo tomar Palacio. Y desde el Palacio, ¿no?, imponer el econacionalismo. Y nos queda poco tiempo.
Queda en efecto poco tiempo para las elecciones del 5 de junio. Queda poco tiempo para reflexionar por quién debemos votar. Y sobre todo queda poco tiempo para que el teniente coronel, dado de baja por golpista Ollanta Humala, pida perdón a los familiares de los 4 policías que los golpistas de Andahuaylas mataron hace 6 años. Regresamos después de la pausa.